Bienvenido a la Gran Odyssey. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. ¿Cómo anda Querétaro? Bien caliente. Sí, y nosotros con 6 todavía, ¿tú puedes creer, Scott? Sí, está. Está cañón. Está cañón. Pues si quieres comenzamos, Carlos. Me gustaría mucho que me transportaras un poquito a cómo nace esto de las telecomunicaciones, que veo que te apasiona porque ya tienes muchos años en esto. Sé Sí. que te graduaste del TEC de Monterrey, de ahí de Querétaro. Así es. Digo, no me alcancé a graduar, ¿no? Pero Sí, digo. quiero decir, pero te platico, no es el primer negocio que hice, ¿no? Pero casi. Yo siempre me ha llamado mucho la electrónica y las comunicaciones. Y cuando estaba en prepa, cuando empecé prepa prácticamente conocí a una persona que era radioaficionado. Entonces me invitó al club de radioaficionados de aquí de Querétaro y ahí fue donde empecé como mi gusto por el radio y por todo el tema de radiofrecuencia, tecnología y comunicación, básicamente. También eso me ayudó a conocer un poquito más o como empaparme más sobre temas de electrónica y a través de grupos de radioaficionados del tema de Internet, básicamente, y la propagación del Internet inalámbrico. Y cuando estaba en prepa, pues empecé mi negocio de servicios de Internet en el 2007. Antes tuve otros negocios de venta de equipo policíaco y relacionados con la electrónica, ¿no? Pero ya empecé mi negocio de Internet en el 2007 y empecé a vender. Yo vivo todavía en un rancho que está alejado de la ciudad, como unos 15 kilómetros más o menos, donde no hay servicios tradicionales. Entonces, pues yo quería, al estudiar en el TEC, en prepa del TEC, pues es súper demandante del tema del Internet. Pues, o estás conectado a Internet o no puedes ir al TEC, o te la tienes que vivir ahí. Entonces, yo quería llevar el servicio de Internet a mi casa, investigando sobre el tema de propagación de radiofrecuencia. Empezaban las redes Wi-Fi, no sé, unas tarjetotas que había que metías en las computadoras. Y entonces, pues, investigando sobre esto, compré unos equipos en Europa y empecé a llevar servicio de Internet a mi casa, en el rancho. Y pues llegaron otros vecinos y me dijeron, oye, pues, ¿cómo le haces, no? Y yo les dije, no, pues si quieres te vendo. Entonces, pues les empecé a vender a los vecinos de ahí y así empezó el negocio. Yo empecé haciendo todo solo, o sea, vendiendo, cobrando, instalando, subiéndome a las torres, básicamente todo el ciclo del negocio. Lo empecé haciendo yo, pues, cuando estaba bastante joven. Digo, en 2007, no sé cuántos años tenía, pero como 20 o menos, sí, como 18, 19, por ahí. Y pues más adelante, pues el mismo negocio fue demandando un crecimiento y una profesionalización. Yo entré a estudiar ingeniería electrónica y comunicaciones ahí en el TEC, pero mi negocio ya estaba funcionando, pues yo creía que bien, pues ya estaba ganando dinero. Entonces, pues decidí dejar de estudiar y dedicarme al 100 al negocio. Y pues así fue creciendo. En el 2011 constituí la empresa, como se llama hoy, o sea, hace 10 años. Y en el 2015 obtuve una concesión de red pública de telecomunicaciones, la primera después de la reforma, en las que las concesiones ya son únicas y se puede operar en todo el país y con muchas menos restricciones. Entonces,
obtuve una concesión de estas para la empresa y empezamos a instalar fibra en el 2015, en finales del 2015. Y ahorita pues ya tenemos una red de fibra de 4.500 kilómetros que atiende toda la región del Bajío, muchísimas empresas, zonas rurales. Nuestro principal negocio son las empresas y las operadoras celulares y básicamente otros operadores de telecomunicaciones. Somos como más una red mayorista que minorista de servicios, ¿no? También tenemos telefonía celular, ya somos operadores móviles virtuales. Ese también es otro, pues es otra derivación de negocio que tenemos, ¿no? No solo el tema de la fibra y el servicio. Entonces, esa es básicamente la historia de cómo arranqué, cómo empecé y cómo estoy hoy aquí, ¿no? Ujú. Dentro de lo que le estás diciendo de la fibra óptica y todo, ¿tú instalas o cómo te contratan? Para el que no tenga idea de cómo se trabaja eso, o sea, un día yo digo, voy a empezar a poner fibra óptica, pero me imagino que para nada es así. Entonces, Sí, no. o sea, tienes que tener podrías guiar, o sea, Sí, explicar un poquito. mira, bueno, el negocio empezó con la instalación de antenas. Entonces, Ok, sí. teníamos varias antenas desde las que les dábamos servicio a los clientes. Y esas antenas estaban conectadas entre ellas pues, por radiofrecuencia. Entonces, la necesidad del crecimiento del ancho de banda entre esas antenas, vamos a decirlo de alguna manera, pues demandó la instalación de una fibra óptica. Entonces, o sea, el primer cliente fuimos nosotros mismos, Okay. vamos a decir, de esa red. Entonces, ese transporte por red de fibra óptica para poder servir mejor a nuestros clientes fue lo que detonó la instalación de la red de fibra. Más adelante empezamos a dar servicios a los clientes directamente con la fibra, y pues a darnos a conocer como un operador, como una opción de telecomunicaciones en la región Bajío, ¿no? Esto quiere decir que todavía están los que hacían el Telmex y hacía también casi lo mismo, ¿no? En un momento dado Sí. tú eres un particular que ofreces esos mismos servicios. ¿Qué tanto batallaste tú para posicionarte en el mercado cuando sabemos que tienen ahí ustedes algo de mucho peso? Sí, claro. Nuestros principales competidores son monstruos, con Telmex, Megacable, Axtel, lo que fue Axtel en su momento. Son unos monstruos que aparte tienen un financiamiento sin fin, una cantidad de dinero espeluznante que para nosotros es muy difícil conseguir, ¿no? Entonces, pues primero se constituyó la empresa y ya como empresa también es más fácil que la gente te recomiende. Okay. Muchísimo del arranque de la empresa se dio en un esquema de boca a boca, de comunicación boca a boca y de promoción boca a boca, porque siempre hemos atendido mercados que están desatendidos. O sea, hemos entrado como con disrupción en la forma que yo he trabajado. Entonces, con productos que llegamos a lugares donde no había en su momento, hoy ya no es el caso, hoy ya hay muchísimas opciones diferentes para prácticamente los lugares más inimaginables que te puedas imaginar, de remotos, ¿no? En la selva, y hay muchísima gente que se dedica a este mismo tema. Entonces, siempre hemos traído, o siempre he traído yo productos que son pues disruptivos en sus mercados o en sus formas o en sus precios. Entonces, por ejemplo, hoy uno de nuestros negocios más importantes es conectar antenas de telefonía celular. Entonces, esto lo hemos hecho o lo hemos logrado crecer mucho dando servicios de muy buena calidad a precios muy accesibles comparado con los gigantes. Entonces, eso también nos ha ayudado a abrir mercado con los operadores de telefonía celular, en que pues sí te puedo dar un muy buen servicio por un precio bastante razonable. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Y pues también atender zonas que están desatendidas, ya sea en calidad de servicio, porque hay muchos lugares que solo hay Telmex, pero pues la calidad del servicio pues es malísima, ¿no? Entonces, ahí es donde nos buscan y nos dicen, oye, por favor, necesitamos alguna otra opción que no sea necesariamente Telmex, para que la calidad del servicio pues sea razonable y podamos trabajar. Entonces,
ahí es donde hemos también entrado pues, a posicionarnos contra los gigantes. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante o muy significativo este tema, o sea, la disrupción de productos y de mercados y de precios. Es lo que nos ha ayudado a crecer. El año pasado, 2020, algo que enfrentó tu compañía, o la verdad tú sentiste que no fue tan difícil para tu compañía? Mira, yo creo que sí fue difícil cuando empezó la pandemia. Mucha gente tomó la decisión, bueno, algunos tomaron la decisión y otros forzaron a cerrar sus puertas, sobre todo restaurantes, hoteles, colegios, etcétera. Y esto provocó que, que perdiéramos muchos clientes, que nos dijeran, ¿sabes qué? Pues ya no te puedo pagar, ya no es que tenga un contrato, simple y sencillamente ya no estoy generando negocio, ya no tengo clientes, ya no me están pagando esos clientes, yo ya no te puedo pagar a ti. Y pues sí perdimos un porcentaje pues considerable, ¿no? De ingresos, porque nosotros, todo es recurrencia mensual, o la mayoría de lo que vendemos es por recurrencia mensual, servicios mensuales. Sí perdimos una importante cantidad de ingresos que nosotros incluso ya teníamos en contratos y que pues no esperas perderlos para nada, que sí se perdieron. Sin embargo, aprovechando también este proceso de la pandemia, viéndolo como una oportunidad de crecer el negocio, pues empezamos a ofrecer eh, servicios un poco más económicos para que aquellos clientes que estaban con los operadores grandes y que estaban determinados a quedarse con ellos, pues de repente les llegamos con una oferta mejor de precio o de calidad o de velocidad, y pues los forzamos o los invitamos a que se movieran con nosotros, y esto nos ayudó a recuperar esos ingresos. Entonces, realmente al final del año no hubo un decrecimiento en la venta, en la facturación, y tampoco hubo un crecimiento significativo como habíamos tenido en años anteriores, con cifras de más del 100% de crecimiento en ventas, pero tampoco decrecimos, que eso ya es una gran ventaja, ¿no? Me imagino que lo que pasaron el año pasado les dio un lineamiento para a lo mejor explorar en diferentes terrenos. ¿Cuáles son las nuevas cosas que vas a implementar este año o que piensan implementar? Bueno, ya este año ya está a la mitad. Sí. Pues mira, yo creo que siempre tenemos que buscar dónde está la oportunidad en todas las crisis. Y definitivamente esa es la parte más difícil, pero una vez que ya identificas cuál es la oportunidad, pues ahora se trata de poner las manos a trabajar a todo el equipo para pues, realmente aprovechar esa oportunidad y empezar a tomar ventaja sobre eso. Pues, ¿qué estamos implementando? Te puedo decir, mucho más cautela en la contratación del personal. Hemos puesto muchos más tests de cosas que nos interesan más en los recursos humanos, ¿no? Que es el tema de la capacidad de aprendizaje, la proactividad, la inteligencia emocional, cosas que no son títulos, ¿verdad? No es el PhD, no es pues que estudió en tal universidad. Eso ya no nos interesa tanto como su capacidad de aprendizaje, su capacidad de resolución de problemas, su sentido común. O sea, se ha convertido, el sentido común se convirtió en un tema crucial para la contratación de personas, porque justamente desde el año pasado empezamos a aplicar unos tests a nuestro personal existente para entender y diseñar mejor cómo entendemos nosotros o lo que nosotros llamamos sentido común, ¿no? Okay. Entonces, del 100% que lo tomó, un 20% más o menos sacó una calificación abajo de 60, y después, a lo largo del tiempo, nos dimos cuenta que todos esos colaboradores que habían sacado menos de 60 ya no estaban con nosotros, por diversas razones. Pues porque los tuvimos que despedir, porque ellos mismos se fueron, porque sintieron presión, porque
básicamente, la mayoría fue porque los tuvimos que despedir por alguna situación, de alguna falla, alguna falta en su trabajo, alguna decisión que tomaron que tuvo un impacto económico en la empresa. Entonces, decidí yo que a partir de ese momento solo íbamos a contratar personas que tuvieran más de 70% en ese test. Entonces, eso, pues, el impacto inmediato es que tienes personas que te cuestan lo mismo, pero tienen un mejor approach a diferentes situaciones y pues también te ayudan a ser mucho más productivo. La facilidad de adaptarse, ¿no? Creo que es una de las cosas que ahora los que no lo tenían lo tuvieron que adaptar o si no, pues te estancas, ¿verdad? Sí, exactamente, pero sobre todo es, yo creo que la calidad de las personas que contratamos, Okay. en todos sentidos, cultural, eh, político incluso, o sea, hacemos algunos test de inclinaciones políticas en donde pues sí tenemos cuidado que la cultura esté homogénea en la oficina para evitar también que pierdan tiempo discutiendo cosas que no creemos relevantes, Sí. eh, y pues homogenizar la cultura dentro de la empresa y también buscar que resuelvan sus problemas de manera más productiva, que al final son nuestros problemas, Sí, ¿no? sí. Ahorita tenemos alrededor de 300 personas trabajando en la empresa. Que viene siendo tienes el call center, o sea, de ese tipo ¿dónde están tus 300 personas? ¿Qué hacen? Mira, tenemos como 150 que trabajan en la calle. Ok, técnicos. Técnicos, instaladores, ingenieros, etcétera. Y el resto trabajan dentro de la oficina, que son gente que atiende llamadas de clientes, ingenieros que hacen, pues, La atienden la programación. infraestructura, la programación. Tenemos desarrollo de software, tenemos área de recursos humanos, tenemos un área de administración, contabilidad. Entonces, toda esa gente es la que trabaja dentro de la oficina, ¿no? ¿Tuvieron que trabajar de su casa ahora o cómo Bueno, por ejemplo, adaptarse? yo no he trabajado ni un día desde mi casa, pero sí tuvimos algunas personas que tuvieron que trabajar desde su casa, como un 20% más o menos. Ujú. Les dimos la opción a algunos de trabajar desde su casa. Esto también fue interesante porque no teníamos forma de medir la productividad. Ujú. Entonces, pues algunos que de por sí en la oficina se hacían patos en su casa, pues no hacían nada. Entonces tuvimos que implementar también medidas para medir la productividad de una mejor forma y ver qué personas sí hacen su trabajo y cuáles no. No importa si están en la oficina o en su casa. Ujú. Entonces esta parte nos ayudó también a deshacernos de gente que no estaba ayudándonos, básicamente. Leí que hiciste un poquito de rescate. ¿Estuviste Sí, con los bomberos o con quién? bueno, era un grupo de voluntarios de ambulancias. Ujú. Teníamos, es un grupo de amigos. Este grupo de voluntarios se hizo hace muchísimos años antes de que yo llegara. Y después llegué y me hice parte del grupo de voluntarios en una asociación civil. Teníamos como unas 6 ambulancias y cubríamos en las noches los turnos, ¿no? Yo entré primero como estudiante ahí, a un curso, y después ya me fui quedando al final, como responsable de un turno. Y pues fue una experiencia interesante y muy enriquecedora definitivamente desde muchos aspectos. Fueron casi 10 años de mi vida que acudí todos los fines de semana ahí a voluntariar mi tiempo. Para cubrir una guardia y pues atendí muchísimos servicios, vi muchísimas cosas, aprendí mucho. Más adelante también fui instructor de rescate con cuerdas y de rescate vehicular y todo esto, ¿no? Es un poco, ahora los bomberos hacen más eso, pero en ese momento pues no, los bomberos no estaban tan capacitados, no tenían tanta instrucción como la tienen ahora, y pues existían estos grupos pues de chavos
que nos íbamos a capacitar a Estados Unidos y que estábamos como con mucha más preparación. Y pues fue padre, fue muy interesante. Tiene que ser o sea, tienes que tener, me imagino, también una manera de poder, lo que vives, poderlo canalizar a otra cosa para que porque me imagino que el que no es tan fuerte de su, ¿qué se podría decir? No de su Sí, intelecto, pero para lidiar con ese tipo de no, traumas. sí, las emociones. El tema de las emociones sí son, al principio tienes que tener un cierto tipo de mente para poder, muy fría, cuando empiezas, pero más adelante ya te vas entrenando también la mente a vivir y como dices tú, ¿no? A canalizar esas emociones, pero sin duda, por más entrenado que estés, siempre son momentos muy, o sea, sí llegas a tener momentos muy complicados de la mente, ¿no? Cuando ves, porque ves muchas cosas, ves gente muerta, ves gente muriéndose, ves suicidios, ves gente histérica, también ves gente que no tiene nada, pero que necesita atención. Entonces, definitivamente sí no es para cualquiera. Se necesita una mente fría y pues muy, o sea, no sé cómo explicarte la expresión, pero básicamente sería frío un poco, en el sentido que no te afecte emocionalmente, porque, y por más frío que seas, hay algunas circunstancias que sí te afectan y que sí se las quedas en la cabeza para toda la vida y que nunca se te van a olvidar, ¿no? Que te impactan muchísimo. Pero también se compensan un poco, bueno, mucho, con todas las vidas que pudiste salvar y cómo impactan esas personas después. O sea, más de una vez llegaron personas ahí a nuestra base, digamos, a darnos las gracias, pues porque literalmente les habíamos salvado la vida y eso también es muy gratificante, ¿no? No que lo esperes, no es algo que estés esperando, pero cuando pasa es algo muy gratificante y muy, muy satisfactorio que también te queda para toda la vida. Entonces, ese entrenamiento y todas esas horas que estás dedicando pues, a un servicio a la comunidad y que es un compromiso también que tienes que tener desde el punto de vista que no puedes estar, o sea, no puedes, si tú no te sientes capaz o no tienes el entrenamiento necesario para hacer las cosas, pues no debes hacerlas tampoco, ¿no? Entonces, eso también es interesante, ¿no? Creo que vale la pena, al menos una vez en la vida, intentar dar algo de tiempo a algo así, ¿no? Algún tipo de obra pues de niños, o de, claro, para poder entrar a ser paramédico, pues sí necesitas por lo menos un año de capacitación. Entonces es un año de capacitación más los años que quieras dar para ese tema, ¿no? Ahora con el COVID, no sé, yo lo he pensado muchas veces, si estuviera haciéndolo todavía, a lo mejor lo hubiera dejado de hacer, porque la situación de riesgo creo que es mucho más alta hoy en día para estos profesionales. Tengo muchos amigos que pues, han perdido la vida por COVID, de los que trabajan en las ambulancias como voluntarios. Entonces, sí he pensado que si estuviera yo en ese momento todavía haciéndolo, a lo mejor ya lo hubiera dejado de hacer por el COVID, porque no es algo que tú puedas ver, no es cuando estás en un accidente, a lo mejor pues te puedes cuidar de los coches que están en la carretera, cuando estás haciendo algún rescate, pues te cuidas de cierta manera y con que tengas ciertas precauciones es suficiente, pero en una situación como la que estamos viendo hoy, definitivamente lo que sea que hagas no es suficiente, te puedes contagiar. Exactamente. Hablando un poquito de lo mismo, ahorita quisiera saber si podrías decir para personas que obviamente y creo que toda la mayoría de las personas nos encontramos a veces en situaciones en las que estamos ya desesperados, ¿no? De que enciérrate, de que no salgas. Tus experiencias de lo que tú viviste, simples recomendaciones que podrías dar, ¿cuáles serían? Pues mira, creo que hay mucha gente que yo lo veo, ¿no? En los aeropuertos, ahora que he estado viajando y demás, por negocios,
veo que la gente a veces trae guantes, pero trae guantes y se está tocando la cara. Entonces, digo, de nada te sirve tener guantes si te llevas la mano a los ojos o te llevas la mano a la cara, porque al final por ahí está entrando el virus. Entonces, pues realmente hacer una especie de conciencia real de cómo es el proceso y por dónde entra el virus, ¿no? Y yo ya me enfermé en agosto del año pasado y así sé exactamente cómo ¿Dónde? fue, en qué momento fue, con quién fue y todo, ¿no? Entonces, creo que estar muy conscientes del proceso de cómo te puedes infectar es muy importante y básicamente es, tú vas a llevar el virus de tus manos, de algo que tocaste o de alguien que tocaste, a tu boca o a tus ojos y ahí es donde te vas a infectar. Mm. Entonces, de nada te sirve tener guantes y luego te vas y te tallas los ojos con los guantes, ¿no? Entonces, eh, si tienes el cubrebocas puesto, pues trata de no meterte los dedos o acercarte las manos a la boca. Eh, no acercarte demasiado a las personas porque cuando hablas, pues sí tienes un spray ahí de saliva. Entonces, pues la distancia creo que es de las cosas más importantes y lavarse las manos todo el tiempo. O sea, 6, 7, 8 veces al día, eso es lo más importante porque si tocas algo que está el virus y después comes o te rascas los ojos o la cara o algo, pues ahí es donde te vas a contagiar, ¿no? Perfecto. Háblame un poquito más de algunos de tus mayores retos que tuviste en crear esto de las telecomunicaciones y cómo los has superado. Bueno, mira, todos te los puedo resumir en uno, que es el Ujú. financiamiento. Ah, ok. Es el dinero. El negocio está aprobado, el modelo de negocio está aprobado, funciona. Los retornos de inversión son muy cortos, pero conseguir dinero para trabajar cuesta mucho trabajo. O sea, cuestan demasiado porque los bancos, pues, no te prestan dinero hasta que ya no lo necesitas, ¿no? O siempre te prestan hasta que ya le das la vuelta a cierta cantidad de dinero. Y hoy lo vivo así. Ujú. Cuando empecé, pues a lo mejor estaba 200,000 pesos y me costó muchísimo trabajo conseguirlos. Y entonces, ya que los consigues, ya puedes empezar a trabajar, sobre todo Friends and Family, cuando son montos pequeños. Y hoy que pues se necesitan muchos millones para poder seguir en una expansión agresiva, pues sí te los prestan los bancos, pero no te prestan lo que quisieras, sino que te prestan una décima parte. Ujú. Entonces tienes que buscar la forma sobre todo si quieres hacer una expansión agresiva del negocio, tienes que buscar fuentes de financiamiento, ¿no? Importantes. Yo nunca me he querido asociar con nadie, porque al final de cuentas, cuando eres una persona que eres agresiva para los negocios, los socios dicen que no tienen problema hasta que un día sí tienen, Mm. ¿no? Entonces, siempre te dicen, no, no hay problema, estoy de acuerdo, tú dale, y pues llega un momento en el que te van a decir, no, mejor no, espérate, no hay que crecer tanto, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. De hecho, o sea, otro de los grandes retos que te puedo decir que ha habido siempre es que todo el mundo te dice que no. O sea, Mm. no hagas eso no te conviene, no va a pegar, vas a perder todo tu dinero, si tú confías en una idea y estás seguro que esa idea puede funcionar, no dejes que absolutamente nadie te diga que no puedes, ¿no? Entonces, la gente te da su opinión y te dice, no vas a poder por esto y por esto y por esto. Entonces, sí los puedes escuchar y tomar esas ideas en consideración, pero si tú crees que más allá de lo que te están diciendo puedes lograr algo, pues tienes que hacerlo, porque si no, nunca vas a avanzar, ¿no? Mi papá me lleva diciendo desde que empecé este negocio que no me meta en ese contrato, no hagas esa inversión, no te quieres comer el mundo a mordidas, no vayas por allá, es demasiado riesgo, etcétera. Si yo hubiera escuchado a mi papá, pues no hubiera podido hacer nada, ¿no? En realidad, porque siempre he dicho, no, sí tienes razón, es mucho riesgo, no hay que hacerlo. El riesgo, pues siempre conlleva oportunidad de negocios
y entonces tú tienes que ver tu riesgo y medir tu riesgo de acuerdo a cómo es tu personalidad y tu persona, ¿no? Entonces, yo también le digo a mi abuela, a mi esposa, perdón, le digo a mi esposa que aunque hoy pues tengamos una compañía que vale muchísimos millones, nunca nos vamos a morir de hambre. A lo mejor un día quebramos, pero siempre le puedo dar siempre puedo ser eléctrico o plomero o cualquier otra cosa que nos dé de comer. Entonces, que no se preocupe al final, ¿no? Al final sí va a haber de Siempre comer. puedo trabajar en cualquier otro lado y siempre puedo trabajar en un Starbucks, ¿no? Y eso nos va a dar de comer y no me importa. Tengo esa capacidad de decir, ahorita estamos arriesgando mucho y continuamente vivo. O sea, nunca se acaba el riesgo, nada más cambia de tamaño. El riesgo sí, cuando estás empezando es un riesgo de 50,000 pesos y cuando vas creciendo pues son millones o miles de millones de pesos que tienes que seguir arriesgando. Entonces, si tú estás seguro de la idea que tienes y del proceso de negocio, estás convencido de lo que estás haciendo y de que eso va a generar, pues sigue por ahí, no hay que dejar que nadie te diga que no. Y eventualmente te encontrarás alguien que esté de acuerdo contigo y se quiera sumar a tu equipo o participar contigo, ¿no? Ser tu socio, pero es muy importante que un socio no te acabe que no te cambie tu forma de operar o de ser, ¿no? Esa es mi opinión, creo, al respecto. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Pues no, esperemos que cambie un poco el panorama geopolítico de nuestro país. Esa es una de las cosas que quisiera de agregar. Y la otra es o sea, que eventualmente la economía también tiene que repuntar y ya, ¿no? No sé qué target tenga No, es tu personas que podcast, quieran lo busqué poner, ahí sí, es general, es más que nada para lo personas que busqué quieran. en Spotify, pero ¿No lo encontraste? no lo La Gran encontré Odyssey. en Spotify. Me tienes que buscar No, como La Gran no, la Odyssey. voy a buscar. Sí, La Gran Ok, Odyssey. Lo que pasa, pues te mandé los links cuando te mandé el de pero es el podcast es La Gran ahorita lo Odyssey voy a buscar. y tengo varios ahí. Ok. Y el fin es simplemente compartir experiencias de personas que han tenido que han tenido empresas o que trabajan en empresas, simplemente es la experiencia profesional. Eso es en general Ok, para que en un momento dado, por ejemplo, ahorita lo que acabas de decir, que es que fueron para ti uno de los retos más grandes, algunas personas se pueden identificar o prestar atención, ¿no? Pues sí es cierto, yo he tenido una idea y siempre están diciendo, no, no la hagas y a lo mejor el haberte escuchado, sí, que eso aunque es tu muy papá común. te haya dicho, de todos modos Sí, lo haces, ¿no? Sí, sí, sí. claro. Para terminar, me gusta preguntar por un refrán, Sí, Carlos, o un pensamiento que te haya sí. marcado o que uses. Pues no, en realidad no tengo ninguno que pueda discutir públicamente. Ah, No, no. hay uno que es una grosería, pero voy a tratar de decirlo sin groserías, pero yo siempre le digo a mi equipo, más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta, ¿no? Entonces, ese creo que sí es una cosa muy importante en todos los equipos y para todas las personas. Si tú no sabes algo, pues no digas que sí sabes, pregúntalo, ¿no? Investiga, averígualo. O sea, no tengas miedo a hacer una pregunta tonta porque al final, si no la haces, acaba siendo un tonto que no pregunta, ¿no? Entonces, Excelente, esa es una de las cosas que yo le repito a mi equipo constantemente, ¿no? Constantemente. perfecto. Pues te deseo Pregunten las cosas. sí, ¿verdad? Sí, es que muchas veces, y lo he Así es. notado, muchas veces personas prefieren, ay, es que, ¿qué van a pensar de mí? Pues que no piensen. Yo sí pregunto, la verdad, siempre pregunto todo. Y Sí, no pasa quien te diga, es una buena forma. es una buena forma, porque pues no puedes saber todo.
puede pasar de que a lo mejor Exactamente. esa persona te diga, pues investiga, ok, pues investigo, ¿verdad? Pero sí, 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 sí. claro, claro, claro. Bueno, Carlos, pues Sí, me luego dio... viene A la ver, siguiente frase, ¿no? Que es, ¿cuál? si no lo has buscado en Google, no me lo preguntes. Ok. O sea, pregunta, Ajá. pero piensa primero antes de preguntar. No me vengas con cosas que puedes Por favor. resolver solo. Tengo cosas más Pero no tengas importantes. miedo de preguntar cualquier cosa, Exacto. ¿no? Porque también hay unas preguntas que dices tú, ay, wow, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, pues Carlos, me dio mucho gusto conocerte y platicar y pues hay que echarle Muchas ganas, no hay gracias, de estoy otra, a tus ¿verdad? órdenes. Gracias, Carlos, que Así tengas es, excelente así es. día y te Adelante. deseo el mejor de los Gracias, éxitos. igual. Hasta luego, ¿eh? Muchas gracias, a tus órdenes. Hasta Bye. luego, Carlos. Bye, bye.